De los libros escolares, sabemos que el país a orillas del Nilo se llamaba Egipto y a sus gobernantes locales los llamaban faraones, quienes construían majestuosas pirámides utilizando el trabajo de miles de esclavos. Sin embargo, los egipcios nunca llamaron a su país Egipto. Además, ni faraones ni esclavos existieron en realidad. Las pirámides, por supuesto, sí existieron. Pero, ¿por qué los egipcios no construyeron nada más alto que la pirámide de Keops? ¿Por qué todas las pirámides y cementerios están en la parte occidente del Nilo? ¿Cómo transportaban bloques de varias toneladas? Vamos a profundizar en la historia del antiguo Egipto. Aquí está el Nilo, el río más largo del mundo. Las crecidas anuales, que comienzan a mediados de julio y alcanzan su pico en otoño, después de retroceder en primavera, dejan en las orillas del Nilo una capa de limo fértil, lo que crea condiciones extremadamente favorables para la agricultura. No es de extrañar que los egipcios veneraran al Nilo como un regalo de los dioses. Por cierto, los dioses eran zoomorfos, cocodrilo, chacal, aves e incluso el escarabajo sagrado. En el año 3700 a.C., en las orillas del Nilo aparecieron los primeros asentamientos organizados rodeados por muros. Toda la propiedad estaba en manos de la comunidad rural. Unos construían edificios, otros los diseñaban y otros más forjaban azadas y palas. Así surgió la clasificación del trabajo. Esto fue seguido por la desigualdad social, el principal indicador del Estado. Quien tenía más bueyes se convertía en líder. Con el tiempo, el poder del líder se volvió hereditario y todo el territorio de la comunidad pasó a ser de su propiedad. Con los años, las comunidades se desarrollaron y se convirtieron en protoestados llamados séptimos. Miles de años después, los griegos los llamarían nomos y los romanos prefecturas. En total, había alrededor de 40. Después del surgimiento de las ciudades, el poder finalmente pasó de los dioses a los sabios, es decir, a los sacerdotes, porque eran ellos quienes conocían todas las batallas épicas de los dioses. ¿Quién engendró a quién? ¿Por qué el sol sale por el este? ¿Y por qué brillan las estrellas? ¿Cómo convertirse en sacerdote? Para ello, bastaba con tener una imaginación vívida, elocuencia y, lo más importante, comprender las fases de la luna. Porque el conocimiento del calendario lunar permitía predecir las mareas en mares y océanos, determinar el comportamiento y el carácter de una persona e, incluso, influir en el crecimiento de todo lo vivo. Lo que realmente parecía divino para los simples mortales. La religión egipcia impregnaba todas las esferas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. De hecho, los egipcios concebían el mundo como un panteón de dioses. El cielo era la diosa Nat, la tierra era el dios Het y las estrellas eran sus hijos. En el medio, entre Heb y Nat, se encontraba el dios del viento, Shou. A lo largo del cuerpo de Nat se movía la barca del sol, Ra. Cuando ésta se sumergía bajo tierra, entrando en el reino de los muertos, llegaba la noche. Al emerger, comenzaba un nuevo día. El culto a los muertos desempeñaba un papel importante. Los egipcios creían que la tierra de los muertos se encontraba en el oeste, donde se ponía la barca de Ra. Por eso realizaban los entierros en el lado occidente. Con el tiempo, todos los nomos se dividieron en dos partes y los sacerdotes se convirtieron en sacerdotes, guerreros y, posteriormente, reyes. Una parte de los nomos formaba parte del Bajo Egipto y la otra del Alto Egipto. Ambos reinos libraban guerras constantes por el control de los territorios fronterizos. El prolongado conflicto terminó con la derrota del Bajo Egipto por el rey Narmer del Alto Egipto y la creación de un estado unificado, Tal-Kemet. Así es como los egipcios llamaban a su país y no Egipto. Narmer unió la corona roja del Bajo Egipto con la corona blanca del Alto Egipto. Y en la frontera de los dos antiguos estados enemigos se fundó Memphis, que también se llamaba Hatepetá. Fue de esta palabra que los griegos comenzaron a llamar a todo el país Egipto. A partir de entonces, al rey de los dos Egiptos se le comenzó a llamar señor de las dos tierras. Los griegos, al no saber leer egipcio, vieron la palabra perla gran casa en el palacio del rey y empezaron a llamar faraones a los gobernantes egipcios. Para entender mejor de qué capas estaba formada la sociedad,
dibujemos la principal pirámide social de Egipto. Como vemos, desde los tiempos del antiguo Egipto nada ha cambiado mucho, la mayoría trabaja, los funcionarios supervisan y la crema se lleva el faraón. Para que tal jerarquía se mantuviera, no era suficiente conocer el calendario lunar. Al creer en la divinidad de los faraones, los campesinos cumplían cualquier capricho de estos. Estaban organizados en comunidades que cavaban canales, recogían cosechas, construían pirámides y erigían monumentos. No había propiedad privada, todo pertenecía al Estado. Los egipcios, como las abejas, trabajaban sin descanso, entregando la cosecha en los graneros estatales. Los templos y los sacerdotes, así, un trabajador común recibía 200 kilogramos de grano al mes, y un artesano 250 kilogramos. La principal tarea del faraón era hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades físicas y espirituales de sus súbditos. Cada día, los antiguos egipcios creían que las acciones y decisiones de sus gobernantes conducían al bien común. Por ello, los egipcios, por orden del faraón, comenzaron la grandiosa construcción de la pirámide de Keops, la más grande del mundo. El granito para las cámaras internas de la pirámide se extraía en Asuán, a 859 kilómetros al sur de Giza, mientras que las losas de piedra caliza se traían de Tura, a 12 kilómetros. ¿Cómo transportaban los egipcios bloques de varias toneladas a tales distancias sin conocer la rueda? Gracias a los frescos conservados, sabemos que los egipcios usaban trineos que eran arrastrados por 172 personas. Antes de los trineos, regaban la arena con agua para reducir la fricción. Pero, aún así, arrastrar un bloque tan pesado a distancias increíbles parece algo fantástico. Claro, es fantástico. Nadie los arrastraba tan lejos. La cuestión es que, en aquellos tiempos, el cauce del Nilo era diferente. Las pirámides estaban prácticamente al lado del río, por lo que los bloques se transportaban por agua y luego se arrastraban hasta el sitio de construcción, a tan solo unos pocos kilómetros. Bien, pero ¿cómo los subían hacia arriba? Los arqueólogos han encontrado un antiguo sistema parecido a una rampa, datado precisamente en la época de la gran construcción. Como podemos ver, todo es brillantemente sencillo. Habiendo gastado todo el tesoro en la construcción de la pirámide, los egipcios se rebelaron, tomaron y destruyeron la capital, mataron al faraón, se apropiaron de las reservas estatales de grano, destruyeron las listas de impuestos en los registros, y persiguieron a los funcionarios y jueces. De este caos se aprovecharon los hicsos, quienes crearon una extensa alianza tribal en el territorio de Palestina y Arabia del Norte. Invadieron el Bajo Egipto, derrotaron al ejército egipcio y su líder se proclamó faraón. Sorprendidos por la audacia de los hicsos, los egipcios llevaron a cabo una reforma militar. Se creó una nueva rama de tropas, los carros de guerra ligeros y la flota naval. Se empezaron a usar tipos más avanzados de armamento, se introdujo un nuevo sistema de reclutamiento para el ejército y aumentó la proporción de mercenarios extranjeros. Estas reformas fueron la base de la expansión territorial, llevada a cabo a una escala nunca antes vista. El territorio de Egipto se expandió hasta el tercer umbral del Nilo. Fenicia, Babilonia y Asiria fueron sometidas. Temiendo el poderío egipcio, estos estados enviaban ricos obsequios al faraón, los cuales él consideraba tributos. Los intereses de Egipto inevitablemente chocaron con los de los hititas. La piedra de toque fue la ciudad de Kadesh, situada en la frontera de los dos imperios. Después de varias guerras, egipcios y hititas firmaron el primer tratado de paz en la historia. A partir de entonces comenzó una era de paz y prosperidad. Aumentó la productividad agrícola, se desarrollaron intensamente la metalurgia, la calidad de la fabricación de vidrio y la construcción. El volumen del comercio interno y externo aumentó, aunque el sector monetario seguía siendo débil, no se acuñaban monedas y la unidad de valor eran los devens, piezas de plata o cobre que pesaban 91 gramos. Egipto sufrió la invasión de los pueblos del mar. A este periodo también se le conoce como la catástrofe de la Edad del Bronce. La magnitud de la invasión era asombrosa, el otrora poderoso reino hitita quedó en ruinas. Y el mismo destino sufrió Fenicia y Babilonia. Egipto se mantuvo como el único estado sobreviviente.
Los invasores intentaron conquistar Egipto en 2 ocasiones, pero Ramsés II organizó una fuerte defensa del país. Fortaleció los puntos de apoyo a lo largo de las fronteras y envió la flota contra los barcos enemigos. La táctica consistía en atraer a la flota enemiga al delta del Nilo, lo suficientemente cerca de la costa como para cubrirla con flechas. El plan de Ramsés II funcionó. Bajo una lluvia de flechas egipcias, muchos soldados enemigos murieron y los demás se ahogaron. Sin embargo, la brillante victoria agotó las arcas del país. Además, se tuvo que ceder el delta a favor de los ejércitos libios y nubios. Sus jefes ocuparon cada vez más puestos clave, lo que empeoró las relaciones con la nobleza local. Finalmente, el nuevo faraón fue un representante de la élite libia. Egipto estuvo bajo la influencia de los cusitas. Fue un periodo de luchas por el poder, guerras devastadoras y invasiones. Los persas infligieron un golpe irreparable, convirtiendo a Egipto en su satrapía. Pero Egipto cayó definitivamente en el 332 a.C., cuando el ejército victorioso de Alejandro Magno entró en el país. Cansados de los persas, los egipcios proclamaron a Alejandro faraón incluso antes de su llegada. Alejandro derrotó a los persas, fundó una nueva capital, Alejandría, pero pronto falleció repentinamente. La dinastía de los Ptolomeos comenzó a gobernar Egipto. El fundador de la dinastía construyó el faro de Alejandría en honor a Alejandro, una de las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, los últimos miembros de la dinastía llevaron a Egipto a la decadencia. Los conquistadores posteriores, los romanos, árabes y otomanos, utilizaron Egipto como un anexo de recursos, perdiendo la antigua grandeza del país. La historia de Egipto está llena de misterios y enigmas que todavía fascinan las mentes de los investigadores e historiadores. Si te interesa conocer más sobre los secretos de la antigua civilización, asegúrate de compartir tus pensamientos en los comentarios, darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Aquí encontrarás muchos más hechos sorprendentes y relatos fascinantes sobre el pasado. Juntos desvelaremos aún más misterios.